Bueno, si no falla, seguimos usando esta tableta. Aquí está. Bueno, pues lo que vamos a hacer a partir de ahora es, yo creo que casi toda esta clase, igual nos sobra un poco de tiempo y podemos cambiar, es comparar el algoritmo que os he estado contando, el LZ78, con los compresores que se pueden hacer con máquinas de estados finitos, ¿vale? Con autómatas. Entonces, primero le echamos un vistazo rápido a esos autómatas finitos y luego ya hablamos un poco de cómo hacemos esta comparación. Bueno, entonces, la idea de cómo son estos compresores es bastante fácil, ¿vale? Son máquinas de estado, son autómatas finitos, leen la entrada símbolo a símbolo y tienen que decir la salida que dan también símbolo a símbolo, ¿vale? Os enseño, bueno, con dónde están contados, pues en muchos sitios, pero por ejemplo, en el propio artículo donde se presentaba el algoritmo del EMPEL-ZIP y en los artículos que se han escrito a partir de él, pues aparecen estas máquinas de estados como punto de partida. A ver si se quiere, esto es. Aquí hay un primer ejemplo, ya veis, es un autómata muy sencillito, un autómata con dos estados, ¿vale? El A y el B son los dos estados del autómata. Si os acordáis, esta flechita de aquí quería decir que siempre empezamos ahí y esto quiere decir que es el estado final, pero aquí no se usa mucho lo del estado final, eso olvidaros. Pero bueno, por si os acordáis de vuestros tiempos de autómatas, lambda es la cadena vacía, que igual en algunos sitios se escribe de otra manera, ¿vale? O epsilon también se suele escribir, esa lambda que aparece ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esta máquina? Bueno, pues en esta máquina, pues uno lo que hace es que lee una entrada, la entrada es binario, todo lo que aparecen ahí son ceros y unos, esto es binario, tienes una larga cadena. No sé si la he escrito muy comprimible o no. Vamos a probar. ¿Vale? Entonces, empieza siempre en el estado A, ¿vale? Y vas leyendo los diferentes símbolos y te vas moviendo por el autómata, ¿vale? En cada una de las flechas, transiciones, pues aparece un símbolo, 0 o 1, barra, otra cosa, ¿vale? Lo que aparece antes de la barra es la entrada y lo que aparece después de la barra es la salida correspondiente, ¿vale? Por ejemplo, estás en A, si lees un 0, ¿vale? Que es esta flecha de aquí, pues quiere decir que no da ninguna salida, ¿vale? Salida vacía y me cambio al estado B. O sea que de momento, con el símbolo 0, simplemente me he movido al estado B y no he producido ningún resultado. Ahora desde el estado B, pues leo un 1 y como salida, pues tengo 1, 0, ¿vale? Entonces para este 1, pues me cambio al estado A y ya pues doy como salida 1, 0. ¿Vale? Y así pues voy leyendo la entrada, ya os digo, se va leyendo bit a bit, se cambia de estado y además la salida también es bit a bit. También se permite la salida vacía, ¿veis? Que no da ninguna salida, pero yo voy produciendo la salida en función de los símbolos que voy leyendo, ¿vale? Entonces, bueno, creo que si lo hacemos bien, A seguido de 0, vuelve a salir lambda y me voy a B y después desde B con un 0 pues me voy a A y la salida ahora sí que es 0. Y luego ya desde A leo un 1 y la salida es, me quedo en A y la salida es 1, 1. Y otra vez vuelvo a leer otro 1, sigo estando en A y otra salida 1, 1. Y luego ya vuelvo a leer un 0 que me lleva a B y no hay salida. Desde B leo otro 0 que me lleva a A y salida 0. Y ya en A, pues otra vez me quedo en A y salida 1, 1. Entonces la salida final va a ser todo esto de aquí. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Vale? He convertido toda la entrada que hay, que es esta, en esta salida. Pero además, en estas máquinas de estados es importante en qué estado termino. ¿Vale? Entonces, esto pues va a querer comprimir cosas, ya veremos un poco qué, pero lo hace siempre siguiendo este esquema, ¿no? De hacerlo símbolo a símbolo, ¿vale? Entonces, la salida va a ser esa salida y además va a ser importante saber que he terminado en el estado A, ¿vale?
Eso también casi es salida, el estado en el que acabo. Vale, entonces la idea es que si esto pretende ser un compresor, pues tengo que ser luego capaz de reconstruir la entrada que yo tenía a partir de esta salida y del estado en el que he terminado. ¿Vale? También el estado me lo da. Bueno, en este caso, no sé si así a ojo, pues podríais ver qué tipo de cadena se comprime más. Por ejemplo, aquí está claro que cuando hay ceros parece que se comprime más, porque por ejemplo tienes este cero que lo comprime a nada y luego pues el otro cero desde B pues lo deja como está. Entonces, por ejemplo, si pongo 100 ceros, ¿vale? Bueno, vamos a poner solo 10. Pues si no me equivoco, lo convierte en 5 ceros, que no está mal, bastante comprimido, ¿vale? Porque un poco lo que hace es todo el rato este bucle de A a B. Y creo que además si te lo convierte en 5 ceros y si el número de ceros es 10, pues acabo en el estado A, ¿vale? Por ejemplo, ese sería un tipo de cadenas que esta máquina comprime bastante. Y además, pues podemos pensarlo, pero podemos reconstruir siempre a partir de la salida y del estado final, o el estado en el que acabo, más bien, podemos reconstruir la entrada, ¿vale? Está hecho para ello. Aquí hay otro ejemplo un poquito más... Ah, bueno, no, este es el mismo ejemplo, ¿vale? Y bueno, aquí ya precisamente lo que acabo de deciros sobre la primera vez que lo he escrito, pues es que cuando tienes muchos ceros, por ejemplo, lo comprime bastante. Sin embargo, los unos parece que los comprima menos, ¿no? Porque por cada uno, el estado A me escribe 1, 1, o sea, hace 2 símbolos por cada símbolo, y desde el estado B también 1, 0. O sea, que eso quiere decir que más bien este autómata, que más o menos puedas recuperar la entrada de la salida, yo creo que hasta nos lo creeremos, porque un poco distingue muy bien los unos, ¿vale? Según si estoy en el estado A o estoy en el B, y luego los ceros, pues quita algunos, pero no todos. Quita los ceros que van de A a B, pero no quita los que van de B a A. Seguramente con eso podéis pensar, sería fácil de construir a partir de la salida a la entrada. Y la cuestión es que, claro, los casos en los que comprime más, este ejemplo concreto, es cuando hay muchos ceros. O sea que este es pues un automata que quiere explotar, pues si la entrada tiene muchos ceros, la comprimo bastante, ¿vale? Un poco de alguna manera los ceros desaparecen o están al 50%, a cambio de que los unos, pues hay que hincharlos un poco para poder recuperar al final la salida de la entrada. Hay ejemplos bastante más complicados, pero al final, pues claro, todo se tiene que reducir a un número fijo de estados y tengo que hacer yo la composición de qué símbolos devuelvo según en qué estado estoy para que al final pueda reconstruir la entrada como la tenía a partir de la salida y del estado en el que acabo. Bueno, hay una definición formal, pero bueno, esto es lo de menos, pues estos son los estados, este es el estado en el que empiezo. Esta es la función que te dice, pues, según en qué estado estás y qué símbolo lees, la salida, ¿vale? Esta idea, por ejemplo, de si estábamos en el estado, yo qué sé, Q sub 0 y leíamos un 0, me devolvía 0, ¿vale? Y me iba al Q sub 1. Pues entonces esto quiere decir que la salida desde el estado 0, desde el estado Q sub 0, si leo un 0, va a ser pues 0, ¿vale? Te va diciendo exactamente qué es lo que hay en esas flechitas del automata. Bueno, es igual. La cuestión es que este automata finito le llamo IL cuando es lossless. Quiere decir no pierdo información. O sea que siempre a partir de la salida y del estado puedo reconstruir la entrada, ¿vale? Eso del IL. El FS es finite state, estados finitos, y la C es de compresor. IL es importante que tiene que ver con esto, con que no voy a perder nada de información. Bueno, aquí tenemos, bueno, ya os digo que cómo se llaman exactamente cada una de las símbolos que hay aquí es lo menos importante. Quizá con una notación gráfica como esta,
podemos entenderla. Ahora os enseño un ejemplo un poco más bonito. Ya os digo, C sub A es la salida y es importante también que necesito el estado en el que termino para recuperar la entrada. ¿Vale? Information lossless. Simplemente comprime y puedo encontrar la salida a partir de la entrada a partir de la salida. Para poder conseguir esto, de que a partir de la salida y del estado, ¿vale? Esta es la salida y este es el estado en el que acabo. Si tengo que recuperar X a partir de la salida y el estado en el que termino, pues está claro que si cojo dos entradas distintas, X y X', pues me tienen que dar salidas distintas o estados distintos, ¿vale? No puede coincidir si lo que voy a hacer es reconstruir a partir de la salida y el estado la entrada, pues si cojo dos entradas distintas me tiene que salir el par salida-estado distinto. Creo que se me ha fastidiado esto con lo bien que íbamos. Un segundo, perdón. A ver si ahora... Sí, bueno, pues no sé qué ha pasado, que no le ha gustado. He escrito una raya y no la, y no la ha copiado. En fin, maravillas de la técnica. Bueno, pues nada, entonces simplemente os enseño un ejemplo un poquito más grande. No, este es el mismo de antes. No, vamos a ver otro ejemplo. Este es más bonito. Uf. Ahora, este ejemplo pues tiene ya 4 estados en lugar de 2 como antes, ¿vale? Los estados aquí se llaman con números 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3, bueno. Y bueno, aquí te va diciendo también cómo vas, a ver, el estado inicial es este, ¿vale? El 0, y te va diciendo un poco pues cómo vas comprimiendo. Entonces, bueno, si echáis un vistazo, hay unas pocas transiciones en las que comprimo bastante. Estos ceros que hay aquí, fijaros, cada vez que voy del estado 2 al 3 y leo un 0, pues resulta que no doy como resultado nada, ¿vale? Y también del 1 al 2 y del 0 a 1, ¿vale? Sin embargo, pues con los unos, pues parece que tengo que escribir unos cuantos símbolos, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí otra vez vuelvo a conseguir comprimir mucho las ristras de ceros. Fijaros que si consigo hacer la vuelta entera de ir de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3 y de 3 a 4, leo 4 ceros y solamente doy como resultado un único cero, ¿vale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, una cadena que tenga unos cuantos ceros seguidos, 8 ceros, ¿vale? Pues empiezo en el estado 0, vale, Q sub 0 para no se líe mucho la cosa, y voy a dar la vuelta entera, estado 1, estado 2, estado 3 y vuelta al 0, y sin embargo solamente voy a dar como salida pues aquí nada, aquí nada, aquí nada. O sea, de 0 a 1 nada, de 1 a 2 nada, de 2 a 3 nada y de 3 a 4 un 0. Entonces, estos 4 ceros solo me van a dar de salida un 0 y estos otros 4 otra vez lo mismo. Entonces, voy a convertir 8 ceros en 2 ceros, ¿vale? Y acabo en el mismo estado que empecé. O sea, he comprimido bastante, ¿vale? He comprimido al 25% de lo que tenía. Y bueno, obviamente puedo siempre reconstruir la entrada, perdón, a partir de la salida, pues un poco como está hecho, ¿vale? Pues porque si os fijáis un poco, si en lugar de tener varios ceros seguidos, pues en algún momento tengo 0 y luego tengo algún 1, ¿vale? Pues la salida que me da, ¿vale? Si es 101 o es 1001 o es esta de aquí, un poco te dice en qué punto has tenido un 1, ¿vale? Si tienes un 0 y luego un 1, te va a salir 101. Si tienes 0, 0 y luego un 1, te va a salir 1001, etcétera. O sea, está hecho para que realmente se pueda reconstruir la entrada a partir de la salida, ¿vale? Bueno, pues este es un poco el tipo de máquinas que se utilizaban para comprimir. Obviamente, pues cuantos más estados pones, más posibilidades tienes de hacer compresiones un poco más interesantes, pero siempre en el fondo siempre están detectando una serie de patrones que se repiten y entonces lo que aprovechas es que como ese patrón sale mucho, por ejemplo, en este caso, pues salen muchos ceros seguidos, en concreto, pues de 4 en 4, cada vez que aparecen 4 ceros, pues los comprimes a uno solo, ¿vale?
Entonces puedes hacer patrones más complicados que si sabes que ese es el patrón que se repite, pues para ese patrón pones una salida corta y el resto de las posibles entradas, pues claro, te van a salir salidas más largas para compensar y para poder recuperar la entrada a partir de la salida. Bueno, pues bien, pues cada automata finito pues te va a dar pues un algoritmo de compresión, ¿no? Y la salida que te daría ese algoritmo sería siempre pues la salida más el estado. Recordad que esto siempre es el estado, que hay que añadírselo, ¿vale? Para recuperar la entrada necesitas no solo la salida, sino el estado. ¿Y cuánto comprimen estos autómatas? Pues bueno, depende de la suerte que tengas, obviamente, con la entrada, ¿no? Por ejemplo, en los ejemplos anteriores parece que salían muy bien las entradas que tuvieran muchos ceros. Obviamente como ejemplo, no porque siempre tenga que ser así. Y entonces normalmente lo que miramos para saber qué tal comprimo, pues es otra vez el ratio de compresión, ¿vale? Que siempre es comparar el tamaño de la salida con el tamaño de la entrada. En este caso la salida, si queréis, pues es no solamente pues los bits de salida que te dan, sino además el estado. Pero el estado casi no influye. Porque fijaros que, claro, el estado pues es uno de los pocos que haya, ¿vale? El número de estados es fijo y yo considero entradas normalmente largas, ¿vale? Entonces, al hacer la división esta de los bits de salida que me da más lo que ocupe el número de estado, ¿vale? Dividido por el tamaño de la entrada, pues lo que más va a contar es esta parte de aquí. La parte roja casi que la podemos tachar, casi no se va a notar, porque cuando la entrada se haga grande, pues eso va a ser muy pequeño el dividirlo por el tamaño de la entrada. Pero bueno, básicamente si quieres, la salida es el C sub A más el tamaño del estado. Vale. Bueno, entonces queremos comparar un poco qué tal funcionan estos autómatas en relación al de antes, al algoritmo del EMPEL-ZIP, el que tenía el diccionario. ¿Vale? Entonces, para hacer esto, un segundo, ahora, pues vamos, claro, lo que podríamos es comparar entrada a entrada, pero en realidad lo que ocurre es que, claro, lo que me interesa es comparar entradas largas, ¿vale? Queríamos no solamente no comparar qué pasa cuando tienes una entrada de 20 bits, sino ir haciéndolas largas, largas. Y de hecho, si quiere uno hacer una comparación a priori, pues lo que hago es incluso cogerme entradas infinitas. Pero bueno, tampoco hay que tomárselo muy, muy en serio. Esto simplemente quiere decir que cuando comparas algoritmos de compresión nunca lo haces con entradas cortas, ¿vale? Entonces, si lo quieres hacer a priori sin ponerte a implementar y hacer pruebas, pues te planteas que la entrada sea ilimitada, ¿vale? Más que infinitas, igual os gusta más la palabra ilimitada. Y entonces comparas un poco qué tal funciona un algoritmo y el otro con esas entradas grandes, ilimitadas. Y si uno, pues si son tan ilimitadas, pues incluso uno se puede plantear hacer el límite, ¿vale? El límite de lo que comprimes, ¿vale? Estos serían los n primeros símbolos de la entrada, pues cuánto comprimes esos n primeros símbolos, ir mirando cuando ese n va haciéndose más grande, ¿vale? Si te coges una entrada de 100 bits, de 1000, de 1.000.000, pues ir mirando un poco cuánto te sale el ratio de compresión. Recordad que el ratio de compresión es siempre lo que comprimes dividido por el tamaño de la entrada, ¿vale? ¿Vale? Eso es lo que es el ratio. Entonces vas mirando un poco, ¿vale? Bueno, aquí está puesto, pues, por ser un poco así más tal, el lim sub, que quiere decir el límite superior, ya sabéis. Si se dedica un poco a comprimir, pues a veces mucho y a veces poco, te estás fijando aquí cuando menos comprime, ¿vale? Vamos, por decir algo. Pero lo importante es un poco que vamos a compararlos y que nos interesan las entradas largas, ¿vale? Y bueno, el EMPEL-ZIP, pues ya teníamos un poco hecho cómo era el algoritmo y también podemos hacer un poco el mismo tipo de cuenta, ¿vale? Cogemos una entrada Z ilimitada y nos ponemos a ver cuánto va comprimiendo pues los distintos principios de Z, ¿vale? Los n primeros símbolos de Z, cuánto comprime el EMPEL-ZIP. Siempre dividido por el tamaño, ¿vale? O sea, si comprimo n bits, pues dividido por n. Bueno, y quiero comparar esto con los autómatas, ¿vale? Simplemente la comparación no es muy complicada y vamos a un segundo que me cambio, a ver si me deja, a una pizarra en blanco y os lo cuento un segundo, que es bastante sencillo. A ver.
A ver si me deja. Vale. Vaya. Bueno, ahora sí. Un momento. Qué difícil. Ahora sí. Bueno, pues creo que aquí sale. Vale, ahora sí. Me ha costado un poco, perdón. Nada, simplemente cómo comparo un automata de estos que tiene que ser que no pierda información, ¿vale? Que al comprimir siempre puedas recuperar la entrada a partir de la salida y del estado, ¿vale? Con el algoritmo del EMPEL-ZIP. Bueno, pues un poco lo que uno se puede dar cuenta es que si me cojo una entrada X, una entrada cualquiera, y la parto en frases distintas, ¿vale? Pueden ser las frases del EMPEL-ZIP, por decir algo, pero no tienen por qué ser esas. Simplemente lo importante es que sean trozos distintos, ¿vale? Entonces X es pues W1, ya veis lo que hace un poco el algoritmo del EMPEL-ZIP, ¿vale? Pongamos que este sea X partido en frases. ¿Qué pasa? Pues que el autómata, como es un autómata que no pierde información, pues cada una de estas frases distintas tiene que ser un poco capaz de distinguirlas, ¿vale? Porque si para dos frases distintas funcionara igual, diera la misma salida, pues no sería un autómata lossless, ¿vale? Perdería información, no sería capaz de reconstruir. Tiene que ser que para entradas distintas tiene que salir cosas distintas. En realidad, cuando el autómata le das esta entrada, ¿vale? No mira cada frase por separado, sino que lo que va haciendo es un poco, pues va recorriendo, va siguiendo el autómata, ¿vale? Siguiendo un poco sus transiciones y va pasando por distintos estados y va dando diferentes salidas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para esta entrada partida así, pues uno dice, mira, empiezo en el estado Q sub 0, leo la entrada W1, ¿vale? Me da una salida, vamos a llamarla Z1, a la salida para W1, acabo en otro estado, en el que sea, ¿vale? Otra vez, esto sería la entrada, el trocito de entrada W1 me lleva pues al final al estado Q sub 1 y como resultado a Z1. Y así, cada una de las frases, pues puedo marcar dónde empiezo, dónde acabo y qué salida me da, ¿vale? O sea, empiezo en el estado, para cada frase, empiezo en el estado Q sub i menos 1, llego hasta el estado Q sub i, ¿vale? Y me da su salida. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que está claro es que como son frases distintas, ¿vale? Lo que no puedo tener es que coincidan el estado en el que empiezo y el resultado, ¿vale? O sea, lo que no puede coincidir nunca, como son frases distintas, un segundo, no puede coincidir pues el estado en el que empiezo, ¿vale? La salida que me dan y al estado al que llego pues con otro distinto, ¿vale? Esto es lo que hace el autómata pues para la frase WI y esto es lo que hace para la frase WJ, ¿vale? El autómata para la frase WI, cuando está ahí leyendo su entrada, cuando llega a la frase WI, está en el estado QI-1, da como salida ZI y termina en el estado Q sub i. Y para otra frase distinta, para la J, pues empieza en un estado, da su salida y llega a otro estado. Entonces, no pueden coincidir estos dos. ¿Por qué? Porque estas dos frases son distintas, ¿vale? Si coincidieran, no podría recuperar la entrada a partir de la salida, ¿vale? Porque yo no sabría si lo que he leído desde desde WJ-1 hasta WJ, la entrada que yo he leído para que me dé salida ZJ, no sabría si es una u otra. Tienen que ser distintas, ¿vale? Es obligatorio.
Si fueran iguales, no sería lossless, ¿vale? Entonces, como dan salidas distintas, claro, no solo es la salida, sino que es las tres cosas juntas, el estado en el que empiezo, el estado en el que acabo y la salida. A lo mejor te puede coincidir la salida siempre que sean distintos estados, ¿vale? Pero entonces ya podemos un poco hacer la cuenta de cuántas posibles salidas puedo tener, ¿vale? O sea, para cada dos estados, bueno, vamos a hacer un poco la cuenta, que esa sí la tenía hecha en las transparencias, pero un poco lo que yo quiero es ver que como no pueden coincidir, ¿vale? Lo que ocurre con dos frases distintas, pues voy a conseguir decir que el tamaño de la salida de este autómata tiene que ser mayor o igual que el número de frases, ¿vale? Si teníamos antes, un segundo que volvemos atrás, teníamos antes el número de frases que era K, le he llamado K, pues bueno, ese número de frases, pues el tamaño de lo que te da el autómata, vamos a razonar que no puede ser más pequeño que algo así. Ahora lo hacemos, ¿vale? Y tiene un poco que ver con esto, con que no pueden coincidir la misma salida y los mismos estados por los que paso en dos de estas frases, porque son frases distintas. Si coincidieran, no sería lossless, ¿vale? Entonces, bueno, voy a enseñaros un poco lo que está puesto en las transparencias otra vez. Si soy capaz de volver aquí. Pero un poco lo que utiliza es esto, esta idea, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es que simplemente porque las frases son distintas, pues, un momento, aquí está. Ay, un segundo, ahora. Ya está. Vale, pues eso. Entonces lo que vamos a ver es simplemente que lo que comprime el EmpelZip es siempre más que lo que comprime un autómata cualquiera. No sé si ahora quiere escribir. Bueno, es igual. Vaya por Dios. Un segundo. Segundo intento. Otra vez. Ahora sí, vale. Bueno, pues simplemente, a ver, no os quiero tampoco dar mucha vuelta con... ¡Qué maravilla! Bueno, a ver si ahora sí, ¿no? Ah, perdón. Vamos a intentarlo otra vez. Bueno. Vale. Bueno, pues nada, no, lo que os decía es que lo que vamos a ver es simplemente eso, que si tenemos un número de frases, fn, ¿vale? Pues siempre lo que comprime el autómata va a ser como mucho fn log n, no puede comprimir más. Entonces, si el autómata tiene que dar, si contamos el estado en el que empieza, el estado en el que acaba y la salida que da para esa frase, te tienen que salir cosas distintas. Entonces, lo que vamos a hacer es contar cuántas posibles cosas distintas hay según cuántos bits doy de resultado, ¿vale? Cuántos bits doy de salida. Si, por ejemplo, para la frase WI diera K bits de salida, ¿vale? ¿De cuántas formas puedo hacerlo?
¿vale? De cuántas formas puedo tener los dos estados, el estado en el que empiezo y el estado en el que termino, y el número de símbolos de salida. Entonces, si hay S estados, ¿vale? Pues tengo S cuadrado, diferentes formas, diferentes parejas de estados. Y luego, si solamente tengo K bits de salida, es S cuadrado por 2 a la K, ¿vale? O sea que lo más corto que puede ser el resultado, ¿vale? Cuando tengo que codificar pues el número de frases que tengo que sacar, que son en este caso fn, pues para cada una de esas frases tengo que dar un valor distinto de los dos estados, el que empiezo y el que acabo, y la salida, ¿vale? ¿Qué es lo más corto posible para conseguir codificar pues, diferentes tríos de dos estados y una salida? Claro, lo más corto posible sería pues, que la salida sea lo más corto posible, ¿vale? Que haya alguna frase que, por ejemplo, la salida tenga 0, ¿vale? Que dé la cadena vacía. ¿De cuántas formas puedo dar salida 0, salida cadena vacía, para una frase? Bueno, pues como puedo tener diferentes estados, ¿vale? Puedo tener S cuadrado estados, diferentes parejas de estados. Pues puedo tener S cuadrado frases que te den 0 bits de salida, ¿vale? Luego, lo siguiente sería, pues las frases que no pueda codificar con 0 bits de salida, codificarlas con 1. ¿Cuántas habría? Pues S cuadrado, por los S cuadrado parejas de estados, por el número de salidas de un bit. ¿Cuántas salidas hay de un bit? 2. ¿Vale? ¿Cuántas salidas hay de 2 bits? 2 al cuadrado. Entonces, si quiero que todas esas frases las codifique utilizando el mínimo número de símbolos posibles, pues lo que tengo que intentar utilizar es, o sea, el caso mejor que podría ser, pues sería para cada pareja de dos estados, pues coger los mínimos bits posibles, ¿vale? Entonces tendría que sumar pues el número de bits que doy de salida, el i, multiplicado siempre por S cuadrado, que son todas las parejas de estados para una salida concreta, por 2 a la i, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que si consigo hacerlo todo pues con un máximo, por ejemplo, de L bits de salida, ¿vale? Eso lo más eficiente sería porque estoy utilizando pues las S cuadrado parejas con la salida vacía, luego las S cuadrado parejas con un bit, con 2 bits, así hasta llegar a L bits, ¿vale? Con eso conseguiría representar pues las primeras frases, ¿vale? Y luego me quedarían por representar las que no me hubieran cabido aquí. ¿Cuántas me han cabido aquí? Aquí me han cabido la suma de S cuadrado por 2 a la i, ¿vale? Que aproximadamente es S cuadrado por 2 a la i más 1. Bueno, pues aquí está hecha la cuenta exacta de el número de bits mínimo que necesitarías para representar las FN frases utilizando, ya os digo, siempre el mínimo número de bits posibles, pero respetando que para frases distintas te salgan el trío dos estados y salida distintos. Bueno, se puede mirar y entonces lo que sale aquí es que por lo menos necesitas que el autómata te dé el número de frases por el logaritmo del número de frases, ¿vale? No hace falta mirar las cuentas exactas, pero un poco jugando a esto de que necesitas por lo menos para frases distintas que esa cantidad de los dos estados y la salida sea distinto, te sale esto, ¿vale? Entonces, cualquier autómata para codificar una entrada que sean fn frases distintas necesita por lo menos fn log fn, ¿vale? En concreto, claro, para nuestro algoritmo del EMPEL-ZIP, pues para el número de frases en los que parte el EMPEL-ZIP también se cumple. Entonces tenemos por un lado que el autómata necesita por lo menos la salida ser f logaritmo de f, y el EMPEL-ZIP, si os acordáis, nos salía que si lo partíamos exactamente en tn frases, el tamaño de la salida que me daba el EMPEL-ZIP era tn log tn, ¿vale? Luego entonces sabemos seguro que cualquier autómata, ¿vale? Comprime peor que el EMPEL-ZIP. En realidad, pues si os fijáis en lo que había aquí puesto, bueno, como no hemos terminado de hacer las cuentas hasta el final, no es exactamente fn log fn, había algo más, ¿vale? Hay una cantidad pequeñita
que tiene que ver con una constante por Fn, ¿vale? Pero claro, como estoy dividiendo todo por el tamaño de la entrada y lo estoy comparando para frases, para entradas grandes, pues la parte esta que hay además del número de frases, pues se va con el n, ¿vale? El número de frases siempre es más pequeño que el n, eso se va. Como estoy contándolo asintóticamente, que eso es importante, ¿vale? Pues entonces te sale siempre que asintóticamente l'Empelzip funciona mejor que cualquier autómata. Fijaos que todo esto lo estoy razonando para un autómata cualquiera, ¿vale? Entonces me da igual lo bueno que sea el autómata o lo complicado o lo bien que comprima un determinado patrón. A largo plazo, ¿vale? Cuando la entrada es suficientemente grande, l'Empelzip lo va a hacer mejor. Esto es un poco de las grandes sorpresas del Empelzip, ¿vale? O sea que si tengo un autómata que comprime lossless, sin pérdidas, ¿vale? Pues hemos aprendido que por lo menos tiene que poner el número de frases por el logaritmo del número de frases para pues, una serie de frases cualesquiera, siempre que sean todas distintas. Lo único importante aquí es que sean todas distintas. Y por otro lado, sabíamos que el Empelzip conseguía el número de frases por el logaritmo del número de frases. ¿Vale? Entonces, el autómata finito siempre se va a quedar un poco por encima, o sea, va a comprimir menos que el Empelzip. ¿Vale? Entonces, el Empelzip es mejor que cualquier compresión de estados finitos, pero claro, siempre es para longitudes suficientemente grandes. En el fondo, esto no es perfecto, claro, es un poco una pequeña trampa, ¿vale? Porque claro, es verdad que cuando comparas algoritmos de compresión, siempre estás comparando para entradas grandes, pero un poco lo que te están diciendo aquí es que lo de grande lo ponen ellos, no tú. Es decir, tú me das un autómata y yo te digo, el Empelzip lo hace mejor, pero lo hace mejor a partir de entradas de pues tantos bits, ¿vale? Entradas de 2 gigas, pongamos, por decir algo. Entonces, no puedes un poco comparar entradas pequeñas, pero además es que lo grandes que empiezan a ser las entradas en las que el Empelzip funciona mejor que mi autómata, lo dice el Empelzip, ¿vale? No lo dices tú. Entonces, claro, a ver, tú te puedes montar autómatas complicadísimos que consigan comprimir muy bien una serie de entradas, ¿vale? De pues un cierto tamaño, pues pongamos por ejemplo de un giga. Claro, el autómata es una cosa enorme con un número de estados, pero comprime mejor algunas entradas de un giga. Entonces, l'Empelzip comprimirá esas entradas cuando las alargues más todavía. O sea, a lo mejor no es ese giga, sino que cuando las consigas, cuando cojas esa entrada y la alargues un poco más, l'Empelzip comprimirá mejor. ¿Vale? Entonces, es una comparativa en sentido, está bien, ¿vale? Es la que nos interesa hacer a priori, porque es una comparativa asintótica de entradas largas, pero no penséis, o sea, no te dice todo esta comparativa. Te dice que para entradas, si estás dispuesto a esperar, al final l'Empelzip funciona mejor. ¿Vale? Bueno, casi no os voy a contar mucho más hoy, un poquito quizás por agotar mi tiempo, que es precioso, pero es broma. Pero por lo menos vamos a hablar algo de algunas cositas más interesantes sobre el Empelzip. El Empelzip es un algoritmo de los más estudiados, porque un poco, de alguna manera, es fácil entender cómo funciona, pero lo que es un poco mágico, porque yo creo que no hay otra manera de saberlo, es cómo encaja también. O sea, sí que está claro que está aprovechando el hecho de que yo corto la entrada en trozos distintos y así cada uno de estos trozos, pues un poco comprimirlo bien, pues por ejemplo a un autómata le va a costar, ¿vale? Pero no está claro por qué esa elección un poco del diccionario, esa forma tan hábil de decir cada frase del diccionario es una frase anterior y un bit más es la que funciona tan bien. Y por ejemplo, una de las formas de ver que este algoritmo es un poco mágico es que no se sabe muy bien lo que ocurre cuando cambias ligeramente la entrada, ¿vale? Hay una cosa que se llama la catástrofe del bit de más, que consiste, tú te coges una entrada y ahora le pones solo un bit delante. Y entonces no está del todo claro
si esa entrada va a cambiar mucho en el tema de cuánto comprime l'Empelzip. O sea, a lo mejor la entrada que tenías funcionaba muy bien y al ponerle el bit delante, de repente deja de comprimir, ¿vale? Podéis intentar, pues, un poco jugar a haceros ejemplitos de juguetes, que se me ha estropeado la la pantalla. A ver si ahora vamos a intentarlo. Ya me fastidia. A ver si consigo escribir otra vez. Vale. Sí. Bueno, no sé si vamos a intentarlo. A ver si quiere. Vale. Bueno, me paso esto ahora. Bueno, a ver si sigue funcionando. Un momento. A ver, la catástrofe del víctimas. Lo he conseguido. Fijaros que, por ejemplo, aquí están escritas dos entradas, ¿vale? En las cuales se ve muy bien que la primera, pues un poco es fácil saber un poco cuánto se comprime, es partirla, ¿no? Pues la vamos a partir. Esta la partimos así. 0, 0, 1, 0, 0, 1. Se ve un poco cómo se parte, ¿vale? No sé si me he olvidado de algo, creo que no. Así, más o menos se partiría así, si no me he equivocado. Y sin embargo, la de abajo cambia bastante cómo se parte, ¿vale? Porque tenemos el 1, tenemos el 0. Ah, no, esta no cambia. Mira, esta se parece bastante. No, aquí ya no. Aquí deja de parecerse. Solamente por un bit, pues un poco la partición en frases ya se nota que cambia bastante. Entonces, pues la tentación es un poco pensar que puedes conseguir hacer esto lo suficientemente bien como para, cogiéndote una entrada, un poco elegida a mala idea, cambiándole, añadiéndole un bit o si quieres unos poquitos bits delante, pase de comprimirse un montón a no comprimir nada. ¿Vale? Entonces esto es un poco chocante, porque de alguna manera, si uno piensa en los autómatas finitos de antes, pues la compresión que hacen es muy básica, hacen símbolo a símbolo. Sí que es verdad que al moverte por un estado o por otro, pues das salidas distintas, pero no se nota mucho. ¿Vale? Tú le añades a la secuencia a lo que estás comprimiendo, le añades un poquito delante y al final el automata viene a hacer lo mismo que hacía, porque no tiene tantas opciones, solo tiene unos pocos estados. Sin embargo, el Empelzip da la impresión de que sea demasiado sensible a cosas como es la entrada al principio, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un poco una señal de lo poco que sabemos de cómo funciona el algoritmo de verdad. O sea, un algoritmo que es muy utilizado tiene una pequeña parte de misterio. Bueno, el próximo día, ya no os cuento más, que esto enseguida me enrollo. El próximo día cambiaremos y hablaremos de un algoritmo que se parece un poco, que es el LZ77. Este lo hablamos el lunes. Os lo explicaré rápido. Este algoritmo, el LZ77, se parece al LZ78, ¿vale? Es menos estudiado porque es más difícil el pillar qué es lo que va a hacer, menos estudiado que el LZ78, ¿vale? Y algo un poco más usado. De hecho, según donde lo leáis, dicen que es el algoritmo de compresión más usado del mundo. Entonces, por eso os lo voy a contar. Es una variante del Z78, no es una variante pequeñita, ¿eh? O sea, la idea más o menos es parecido, que es un algoritmo incremental, pero no utiliza como utiliza el Z78 el diccionario. Entonces, esto lo contamos rápidamente el lunes y luego os terminaré hablando de unos métodos de compresión básicos para compresión sin pérdidas. ¿Vale? Bueno, voy a cortar aquí. Bueno, si no, lo pongo también en cámara. El plan un poco sería el lunes terminar ya de hablar de algoritmos de compresión. Os daría la hoja de ejercicios para este último tema y el viernes haríamos ejercicios de algoritmos aproximados. Esto es más o menos el plan. Si no nos da tiempo a terminar el lunes, pues terminaremos un poco el viernes y haremos ejercicios de la hoja de ejercicios aproximados. Y creo que todavía nos quedaba, estoy mirando el calendario, creo que todavía nos queda el 21, ¿verdad? O sea, nos queda la semana que viene clase el lunes y el viernes y la siguiente semana el lunes 14.
No, estoy un poco, no, perdón. 18, 19, 20, 21. Sí, eso es, el 21, perdón. El lunes 21 será la última clase antes de vacaciones, ¿vale? Bueno, ahora sí que corto la grabación.